Hola compañeros, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la capacitación del día de hoy. Vamos a hablar del cannabis. A la fecha ha habido mucha polémica en algunos sectores debido a la comercialización de este producto, de esta sustancia, de algunas sustancias, mejor dicho, del cannabis. Entonces quise abordar este tema para despejar algunas dudas y conocer un poquito más al respecto. Primero vamos a ver qué es el cannabis. El cannabis es una planta, es una planta de la especie, es una especie, herbácea de la familia Cannabaceae. Esta planta se ha cultivado desde hace más de 5,000 años y sus usos son distintos. Se ha cultivado desde tiempos prehistóricos, se ha usado en la industria textil, en la industria medicinal y también en el área recreativa. Con el cannabis se puede elaborar prendas de vestir, cuerdas, papel, se han hecho aceites, se han hecho alimentos y cada uno de ellos pues para distintos fines. El cannabis contiene alrededor de 500 compuestos, más de 113 cannabinoides más o menos, que son los que se han estado estudiando para fines medicinales. Vamos a hablar un poquito de historia para conocer más. El primer contacto de América con el cannabis fue a través de Cristóbal Colón. Él en sus embarcaciones portaba alrededor de 80 toneladas de velas y cuerdas hechas de cáñamo. A México llega y los indígenas son influenciados por los esclavos originarios de África, quienes la usaban en sus cultos y en medicina ritual. Se incorpora entonces la marihuana a través de los chamanes, quienes la usaban en la medicina popular, a través de curanderas, quienes tenían, o se les llamaba en aquel entonces Marías o Juanas, y de ahí el nombre de marihuana. El cannabis estaba disponible sin receta en Estados Unidos, en México, y alrededor del año 1930 se producían unos cigarrillos llamados cigarrillos indios. Estos los distribuían farmacéuticos de París, que tenían una compañía que los elaboraba, y ellos la promocionaban como un medicamento, ya que decían desaparecía el asma, la opresión, el insomnio, el catarro, en fin, un sinfín de molestias que eran maravillosos y que les curaban casi todas las enfermedades. De ahí se empieza a distribuir en Estados Unidos. Los migrantes mexicanos la llevan a esta planta y se hace popular entre los músicos de jazz desde el estado de Nueva Orleans. Y de ahí se fue extendiendo a demás ciudades de Estados Unidos. Y es ahí donde el gobierno estadounidense entra en preocupación y crea una campaña llamada Reefer Madness, que quiere decir locura por el porro. Ahí ellos se generaron distinta publicidad en la que se observa, aquí como les pongo en esta imagen, a jóvenes que tienen relación con Satanás. Y bueno, aquí lo que ellos trataban de mandar una señal, o más bien un aviso de cuidado, de precaución sobre los peligros, para advertir sobre los peligros del cannabis. También en ese periodo sale una película con el mismo nombre, y aquí es donde empieza una desacreditación
y se empieza a originar la prohibición, junto con ella la corrupción y el mercado negro también. Alrededor de 1936 se aprueba una ley del impuesto sobre la marihuana, la cual pues, la hace más costosa y difícil de obtener. Entonces aquí es donde empieza toda la parte teniendo en cuenta pues la legislación. La planta del cannabis tiene varios tipos, existen varios tipos de cannabis. Aquí les pongo la imagen de las tres plantas, de los tres tipos. Tenemos la sátiva, que morfológicamente sí se observan cambios en cuanto a sus hojas. La sátiva, esta planta específicamente tiene más concentración de un compuesto llamado tetrahidrocannabinol, que es un compuesto que produce efecto psicoactivo. Después tenemos también otra planta que es la índica, la variedad índica, y esta tiene un efecto narcótico, ligeramente narcótico. Esta tiene dos componentes, el THC, el tetrahidrocannabinol, y también el CBD, cannabidiol. Estos dos compuestos vienen aproximadamente en la misma concentración en esta planta. La sativa no tiene CBD, la índica sí lo tiene. Entonces, esta en específico, la índica, es la que más se ha estado usando para fabricar para obtener algunos extractos o aceites. Y por último está la variedad Ruderali, que esta es como más bien la que nos proporciona un efecto relajante, ya que tiene bajo contenido de THC comparado con el CBD. Entonces vamos a hablar de los cannabinoides, que son las sustancias que contiene el cannabis. Hay muchos, hay varios, cientos, pero me voy a enfocar solamente en algunos de los que a la fecha siguen haciéndose estudios, los que son, digamos, un poquito más importantes. Los cannabinoides son compuestos orgánicos con distintas funciones en el cuerpo humano y existen tres clases: los endocannabinoides, los fitocannabinoides y los cannabinoides sintéticos. Vamos a hablar primero de los endocannabinoides. Estas son moléculas encargadas de regular al sistema endocannabinoide. Si observan la imagen, viene un individuo en el cual podemos observar el sistema endocannabinoide. Este sistema o estas moléculas son moléculas que nuestro organismo produce. Las dos más importantes son la anandamida y la 2-AG. Estas fungen como un regulador en nuestro organismo, ya que todos nosotros producimos estos endocannabinoides. Estas sustancias nos ayudan a equilibrar desde la temperatura, la glucosa en sangre, la presión arterial, los niveles de electrolitos en el cuerpo humano, etc. También los desechos metabólicos, en fin. Es el que nos hace estar en equilibrio cuando algo no está funcionando bien en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando hay algún problema de salud, este sistema libera los cannabinoides naturales, que son los que nos ayudan a entrar en equilibrio. Y para observar mejor al sistema endocannabinoide, lo vamos a comparar con el sistema nervioso. Este sistema también, para funcionar correctamente, necesita de unos receptores. Los receptores son de dos tipos: el receptor CB1 y el receptor CB2. Cada uno de ellos regula distintas funciones en el organismo, ¿sí? El CB1 es el que se encuentra principalmente en el cerebro y en el sistema nervioso central, y en menor medida en otros tejidos. Y los receptores CB2 se encuentran en la periferia de los órganos, especialmente en células asociadas con el sistema inmunológico. Por tanto, esto va a regular distintas
distintas funciones en nuestro organismo. Hablando de los fitocannabinoides, estos pueden ser psicoactivos o no, y también estos producen alteraciones en cuanto a la percepción y el estado de ánimo. Les puse solamente los 4 que a la fecha siguen en estudio y en orden de importancia, ¿sí? El THC, que es el tetrahidrocannabinol, el CBD, cannabidiol, el CBG, cannabigerol, y el CBN, cannabinol. Vamos a ver los 3 primeros más a detalle. El primero, el THC. Este es el principal constituyente psicoactivo, es decir, es el que da el subidón, el que te pone chido, como se dice coloquialmente. Entonces, este compuesto es el que ha llevado a que sea más difícil la regulación de la planta. Pero no solamente tiene efectos psicoactivos, también tiene efectos farmacológicos importantes, ya que actúa como analgésico, como antiinflamatorio, antiemético, estimula el apetito, y este reduce la actividad de una enzima que se llama acetilcolinesterasa, la cual es de suma importancia en la enfermedad del Alzheimer. Entonces, este compuesto específicamente podría tratar el Alzheimer. Entonces, no todo es malo, sin embargo, esto sigue en estudios y a la fecha pues no está nada escrito. Después tenemos el CBD, que seguramente algunos de ustedes o varios de ustedes ya lo han escuchado mencionar, porque hay mucha venta en internet de las gotitas de CBD. Y como les digo, no todo es malo, no es que sea un compuesto peligroso, sin embargo sí debemos de tener ciertas precauciones. Este componente es el componente sedativo, este no es psicoactivo, no nos va a llevar a ese estadio que nos ponga medios mal. Este es más bien un anticonvulsivante, actúa como antiinflamatorio, es un relajante muscular, es un ansiolítico neuroprotector, antioxidante, y funge también como antipsicótico, es decir, cuando hay algún efecto causado por el THC, con el CBD se puede llegar a regular o a bloquear. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este sí interactúa con algunos medicamentos, lo cual podría llegar a ser de gran riesgo, ¿sí? Hay pacientes que lo toman y no toman en cuenta este punto, este detalle, y podría llegar a ser incluso peligroso si lo combinan con estos medicamentos, ya que harían que estos medicamentos no se desecharan y podría causar algún riesgo de intoxicación. Y por último, los cannabinoides sintéticos. Estos son medicamentos, son productos que se elaboran en la industria farmacéutica. Alrededor de 44 países ya los distribuyen. Se han creado distintos esquemas de tratamiento con ellos que sí han llegado a ser de utilidad en algunas patologías. Estos medicamentos tienen efectos similares a los cannabinoides naturales, los cuales nos ayudan a entrar en un equilibrio, pero también hay que tener en cuenta que son de mayor potencia y por ende son de mayor riesgo. Hay que tener precaución. Existe el compuesto sintético el cannabinoide sintético de dronabinol. Este es un compuesto sintético del THC, también llamado marinol, es lo mismo, los dos son lo mismo. La nabilona, que también es un THC sintético, y el Epidiolex, que este es un cannabinoide comparado con el CBD, es lo mismo. Todos están aprobados por la FDA.
Ahora vamos a ver las vías de administración y las ventajas y los inconvenientes. ¿De qué va a depender? De varios factores. Primero, la vía de administración inhalada, la inhalación. Esto mediante vaporizadores. ¿Qué tipos de preparados se utilizan para esta vía de administración? Pues las flores, los extractos o los aceites. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que se alcanza un efecto rápido, se alcanza hay alta biodisponibilidad, es decir, la concentración del componente llega rápido a sangre y bueno, el inconveniente es que el efecto dura muy poco por lo mismo y la dosificación pues no está bien regulada, entonces es poco consistente. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones? Pues para crisis agudas esta vía de administración es muy efectiva ya que sí actúa muy rápido, el efecto lo obtenemos muy rápido. También existe la vía de administración oral, oromucosal o sublingual. Para esta vía se utilizan los extractos y los aceites. ¿Cuáles son las ventajas? Que el efecto dura un poquito más. Los inconvenientes es que es lento, se llega a obtener el efecto de manera lenta. Entonces se aplica para los pacientes que tienen enfermedades crónicas, para tratamientos en pacientes crónicos. La vía de administración tópica, que se usan pues cremas, ungüentos, lociones, parches dérmicos. La ventaja es que el efecto también es prolongado, el efecto es localizado. Esta vía de administración también tiene la ventaja de que no tiene un efecto psicoactivo y también el inconveniente es que pues para alcanzar el efecto es un poquito tardado, el efecto se obtiene lentamente y pues que esto depende también de la penetrabilidad y solamente el efecto es localizado. Se utiliza como para condiciones de salud de pacientes con psoriasis, por ejemplo, para inflamaciones superficiales. Y bueno, el efecto es directamente en piel. Y por último, la vía de administración rectal, también se preparan supositorios con cannabinoides. Esta es, la ventaja es que pues es una vía alternativa cuando no se puede usar ninguna otra vía de administración, que el paciente no pueda deglutir, que esté inconsciente, etc. Los inconvenientes es que tiene muy poca biodisponibilidad o tiene baja biodisponibilidad, es decir, las concentraciones no son altas, no se alcanza rápido el efecto. Y bueno, también la aplicación es que se usa solamente para tratamientos locales. En el caso, por ejemplo, de hemorroides, es un tratamiento efectivo. Pero como les mencionaba, no todo es seguro, no todo es bonito en el consumo de estos productos. También tiene sus efectos adversos y también debemos de tomar precauciones al respecto. ¿De qué va a depender el efecto adverso? Va a depender de la vía de administración y del tiempo de exposición. Debido a la naturaleza hidrofóbica de los cannabinoides, estos se obtienen mediante la utilización de disolventes orgánicos, es decir, mediante hexano, butano, acetona, benceno, etc. Y estos disolventes generalmente son muy tóxicos para el organismo. Entonces, hay pacientes que sí deberían de abstenerse de utilizar productos que los contengan. ¿Cuáles son los efectos adversos que nos pueden traer el consumo? El deterioro del aprendizaje y memoria a corto plazo. Se pueden presentar trastornos del juicio, se puede presentar ansiedad, paranoia, delirio y hasta alucinaciones, ataques de pánico, taquicardias, etc. Entonces, y también cabe mencionar el riesgo de volverse adicto, de la adicción, ¿sí? Ese también es uno de los riesgos que debemos de considerar, sobre todo en personas jóvenes que los consuman desde la temprana edad.
Se dice que alrededor del 9% de las personas que consumen cannabinoides se vuelven adictas. Y también, bueno, muchas veces es la puerta de entrada a otras drogas. Hablando de la regulación, esta es algo, existe controversia. Sin embargo, hay una ley federal para la regulación del cannabis, en donde se regula la producción y la comercialización del cannabis y sus derivados. Esta consta de 55 artículos. Se hace bajo el enfoque de libre desarrollo de la personalidad, salud pública y respeto a los derechos humanos. La dosis máxima, se dice que la dosis máxima de consumo personal e inmediato es de 5 gramos. Esto no es tan fácil. Estas personas que tengan que tengan permitido usar 5 gramos para consumo personal, deben de solicitar un permiso ante la COFEPRIS. La COFEPRIS pues ya tiene sus puntos para poder otorgar o no estos permisos, pero a la fecha también no está bien definido. ¿Y qué productos se comercializan de cannabis? Hay distintas presentaciones, se elaboran como aceites, se elaboran cremas, parches, bálsamos. Hay presentaciones para el área de veterinaria, para los animalitos, en gotitas o como tipo croquetas. También hay la presentación de cristales, de golosinas. Y bueno, yo como conclusiones, debemos de tener bien claro que el uso del CBD y de todos los cannabinoides están bajo escrutinio en muchos niveles, desde organizaciones nacionales de salud, la Organización Mundial de la Salud y la FDA. Sigue la investigación sobre las posibles aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides, ya sean análogos naturales o sintéticos. Es importante asegurarse de adquirir productos canábicos en establecimientos regulados, que esté bajo la supervisión de un profesional de la salud, que el médico esté enterado del consumo de estos productos, porque sí se da mucho la venta por internet y pues hay muchas personas que realmente sí les ha funcionado y lo recomiendan, y como es muy fácil adquirirlo, pues lo compran mediante estas vías. Entonces, el mercado negro siempre ha existido y va a seguir existiendo. Sin embargo, es importante que ustedes lo tomen en cuenta y que antes de consumir o comprar cualquier producto derivado del cannabis, se lo hagan saber a su médico, ¿sí? Y por último, pues tomar en cuenta los riesgos, que no es un producto, no por ser natural, como se maneja en los establecimientos o en la comercialización del mismo, quiere decir que es seguro, ¿sí? Porque esto es como un medicamento el cual puede tener interacciones y puede generarnos efectos adversos. Aquí les puse las referencias para que ustedes indaguen más a fondo.